Bueno, buenas tardes. El tema de hoy vamos a hablar de patología de los, quirúrgica de los huesos. Dentro de la patología quirúrgica de los huesos tenemos primero que hablar la función del hueso. O sea, la función del hueso no solo, o sea, obviamente tiene la función de sostén y la función de, junto con las articulaciones, facilitar el desplazamiento, pero los huesos también tienen función de protección, especialmente la columna vertebral, el tórax, la masa, el cráneo, ¿no es cierto?, que protege el encéfalo. Y también es un importante reservorio de distintos tipos de minerales, fundamentalmente calcio y fósforo. O sea, es el reservorio. Raúl, perdóname, no estás compartiendo la pantalla, ¿no? Ajá. Eso es. Sí, de todos modos esto era más general, pero vamos a ir poniendo... Uy, se dio acá. Acá la tengo. ¿Ahí está? No, no está. Todavía no. No, ahí no está. Ahí no está. Ahora sí que salió. La tenía preparada y se me fue. Ahora que la tengo que buscar de nuevo. Pues aquí está. Bueno, saquemos esta. Saquemos esta. Ahora sí. Ay, ay, ay. Estoy metido en un verdadero lío. ¿Qué pasó? Y tengo el PowerPoint acá, pero se me fue. A ver acá. Se me fue la sala, vendría a ser. Tengo una tal Paula nomás G dentro de la sala, ¿será por esto? Ahí está. Muy bien. A ver, ahora. Screen. Ahora sí. ¿Ahora la ven? Nico, ¿ahora lo ven? Sí, ahora sí, profe, se ve. Bien. Ahí está. Chicos, traten, bueno, esta fue una cosa puntual, pero traten de mantener cerrados los micrófonos y video, y las consultas, recuerden, escríbanlas por el chat y se las vamos leyendo a Raúl y eso. Bueno, entonces la patología quirúrgica de los huesos afecta, no solo tiene la función de mecanismo de sostén y para desplazarse junto con las articulaciones, sino que también sirve de protección y es un reservorio de minerales, fundamentalmente el calcio. El calcio es un elemento fundamental en el organismo porque depende del calcio la coagulación. Ustedes recuerdan, dentro de los factores de la coagulación estaba el calcio óseo, el calcio iónico, perdón, que era el responsable de desencadenar para que se haga el coágulo de fibrina. Sin calcio la fibrina no coagula, entonces no se puede hacer coagulación. Sin calcio no hay contractura muscular.
Sin calcio no hay neurotransmisión. Es parte de muchas hormonas, el calcio. Y también es un reservorio importante de fósforo, donde encontramos los fósforo estructural, como en los fosfolípidos, como las fosfoproteínas, las nucleoproteínas, que también tienen fósforo, y es la parte activa de innumerables enzimas, que son las responsables de la función del organismo. Por lo tanto, estas dos funciones son esenciales para la vida del individuo, y todo el reservorio de esos elementos se encuentran en el hueso. A su vez, también tienen citratos, tienen carbonatos, que son que van a trabajar, van a ser fundamentales en el metabolismo del individuo. Por eso, el nivel de la calcemia, o sea, los niveles de calcio en sangre, está regulado, es muy estricto, o sea, se moviliza en niveles muy, es una línea de casi de un pelo, no moviliza muy poquito hacia arriba y muy poquito hacia abajo, porque está regulada por varias enzimas, entre ellas la paratormona, que es producida en la glándula paratiroides, la calcitonina, que se produce en la célula C de la tiroides, la vitamina D, que es fundamental para la reabsorción del calcio intestinal y fundamentalmente para la excreción de calcio a nivel renal. Y estos son los encargados de controlar la calcemia y que esté en un estricto nivel con muy pocas movilizaciones de los niveles de calcio en sangre. Por lo tanto, porque es muy común pensar que vamos a mejorar la calcificación del individuo a partir de la dieta, con una dieta rica en calcio, y eso es completamente equívoco. O sea, para modificar el calcio en sangre no es el mecanismo aumentar el calcio en la dieta, todo esto viene para que eso quede claro. Con respecto vamos a hablar con respecto al hueso. Estas que tenemos aquí son las preguntas que nosotros consideramos, eso como introducción, estas son las preguntas que nosotros consideramos que son de importancia para que veamos, para que tengamos de referencia el tipo de preguntas que podemos hacer y cuál consideramos así como tip de preguntas que frecuentemente tenían problemas. Entonces nosotros las vamos colocando acá para que le presten especial hincapié. Con respecto al hueso, entonces ahora vamos a hablar al hueso como sostén, ¿no es cierto? Entonces el hueso como sostén puede sufrir lesiones. Y esas lesiones se producen por presiones. O sea, el hueso es un sólido. Y todos los sólidos obedecen a estos principios, que esto es física, lo que está acá escrito, que es el comportamiento para todo sólido, que si nosotros sometemos a una presión, a una determinada temperatura y presión, un esfuerzo, ese produce modificación en el mismo sólido, que se denomina, cuando es de poca intensidad, se denomina deformación elástica, que es reversible. Y el sólido se carga de energía potencial, mientras que si el esfuerzo ya es más importante, se produce una deformación plástica, que eso es irreversible y a su vez produce calor. Entonces, cuando es poca intensidad, es plástica, cuando es elástica. Cuando es mucha intensidad, es plástica, es irreversible y produce energía acalórica. Mientras que en el caso que sea de poca intensidad, esa es reversible y se carga de energía potencial el cuerpo. Cuando se trabaja en energía plástica por un tiempo prolongado, se produce la ruptura del material. Entonces, ¿por qué? Porque
es muy frecuente pensar que la mayoría de las lesiones a nivel del hueso se producen por golpes, por traumatismo, o sea, serían monotónicas. Esas es cierto que se puede dar, pero las lesiones más frecuentes en el hueso son por repeticiones de traumatismo. Y entonces, por esfuerzos repetidos vendría a ser. Entonces, en la competencia o en las distintas actividades atléticas que puede desarrollar el individuo. Entonces, el hueso, acá ya estamos hablando sobre el hueso, tiene una fase que es fase elástica, o sea, cuando nosotros sometemos presiones, esta es la carga de presión y esta es el grado de deformación del mismo. Mientras nosotros la sometemos las presiones en carga, a medida que vamos aumentando la carga, estamos en fase elástica. Mientras está en fase elástica, el proceso es reversible, o sea, cuando suspende la carga, el hueso se normaliza. Queda lo único, carga un poquito de energía potencial que se libera, pero el hueso no se modifica. Cuando las presiones ya superan una determinada intensidad, la deformación ya se denomina plástica. Esta deformación plástica hace que el hueso altere su estructura molecular. Y entonces, cuando se suspende la actividad de la presión, ya producimos alteraciones moleculares dentro del hueso, y esas alteraciones moleculares en forma repetida hace que lo lleve al colapso, a la ruptura del hueso. Entonces, todos los mecanismos, o sea, cuando la fuerza es tensional, se hace tiene deformación elástica y deformación plástica. Entonces, ante la tensión se comporta de esta forma. Entonces, ante reiteradas formas tensionales se produce el colapso o la ruptura. Con respecto a las cargas perpendiculares, o sea, las tensionales son longitudinales. Las cargas perpendiculares, el hueso es anisotropo, o sea, no tiene la misma resistencia en forma longitudinal que en forma transversal. O sea, en forma transversal, la carga que necesita elástica es un 60% menor para entrar en plástica. O sea, en forma perpendicular es mucho más fácil de romper que en forma longitudinal, debido a que o sea, no tiene la misma resistencia en forma tensional que en forma transversal. O sea, es un 60% menor. Por eso se denomina anisotrópico. Con respecto a las fuerzas de compresión, esta es tensión y esta es compresión. Con respecto a la fuerza de compresión, aquí tiene también el mismo patrón de deformación elástica y deformación plástica, lo único que la línea de fractura va a ser difusa, porque es por fuerza compresiva y entonces tiene una línea de fractura difusa. Con respecto a la fuerza de torsión, la fuerza de torsión es cuando es la forma circular de torque, también tiene el patrón elástico y el patrón es muy común, la ruptura a nivel del hueso. Es muy común la fractura de ese tipo a nivel del húmero, que por fuerzas rotacionales, o sea, de torsión, que generan un determinado torque. El torque, la fuerza va a estar determinado desde el centro cero a la corteza osteocortical, la distancia que hay desde el punto cero a la corteza hasta el aro osteocortical va a ser, cuanto más distancia hay, mayor resistencia. También tiene que ver, obviamente, el grosor de la pared del hueso, ¿no? Y también obedece a este patrón de fuerza elástica y fuerza plástica. Yo tuve casos de caballos que se han fracturado y varios que se han fracturado el húmero galopando muy lentamente en la cancha un día de galope suave. ¿Por qué? Porque por las fuerzas ya se había alterado molecularmente tanto el hueso que ya estaba
muy debilitados por tanto trabajo en forma plástica, que quedan tan debilitados que después con esfuerzo de menor intensidad se empuja hacia el colapso, hacia la ruptura. Respecto a las fuerzas transversales, siempre se produce la ruptura desde el lado distractiva, o sea, no de la fuerza compresiva, sino del lado distractiva se produce la fractura. Y, y nos puede dar el tipo de fractura, también nos puede dar la intensidad del impacto. Si el impacto es de baja intensidad, se produce la ruptura en forma transversal. Ahora, si es de alta intensidad, produce una fractura de este tipo, por respecto se denomina con forma de mariposa. Una vez que se rompe el hueso, ahí estudiamos cómo se rompe el hueso. Nosotros puede ser por monotónica, pero lo más frecuente es por fatiga, que se denomina, es cuando trabaja en forma plástica por un tiempo prolongado. Una vez que se rompe, el organismo va a producir la cicatrización de esa ruptura. Entonces, la cicatrización hay distintos tipos. Si es una indirecta, espontánea o secundaria, o sea, esto es una fractura donde se rompió y quedaron los fragmentos separados. Entonces, presenta distintas fases. Tiene, primero, ni bien se rompe, se inicia una fase inflamatoria. O sea, la fase inflamatoria, obviamente, en el momento de la ruptura se va a producir una intensa hemorragia en la zona, destrucción de tejido blando, y obviamente se destruye también el tejido óseo, con sus capilares, y entonces esa ruptura de esos capilares y obviamente vasos de distinto tamaño generan una hemorragia importante, generalmente de acuerdo al tamaño del hueso, y esa hemorragia va a iniciar un coágulo. Y en esa primera fase se da el coágulo y se da la liberación de mediadores de la inflamación que van a ser responsables en primer momento, si hay vasoconstricción para cohibir la hemorragia. Y después esos mediadores de la inflamación van a producir una vasodilatación para producir afluencias de células blancas a la zona, para producir y deteriorar y producir el limpiado de todo el tejido que se necrosó, que se murió, que se alteró en el proceso, cuando se dio el colapso del hueso. Obviamente, si quedan pequeños fragmentos, también tienen que ir disolviéndolo hasta que se reabsorban en su totalidad. Una vez que toda esta fase inflamatoria va avanzando hasta que se termina de liberar de todo ese tejido necrosado y células muertas y tejido disminuido que se alteró en el momento del colapso. Cuando esto se hace con un pH ácido, a medida que se va terminando de eliminar y se reabsorbe todo eso, se va modificando el pH, se va haciendo neutro, hasta levemente alcalino, y ahí comienza la fase reparadora, que utiliza ese coágulo, que ese coágulo estructuralmente no tiene ninguna función, o sea, no tiene función de fijar los fragmentos, sino tiene la función de produce un andamiaje para que los fibroblastos se suban o vayan migrando sobre ese andamiaje para producir un tejido fibroso, un tejido de granulación. Primero va fibroblastos, después de los que vienen del periósteo, esos fibroblastos, y que después se van a transformar en fibrocitos, y los capullos vasculares van proliferando y forman en esa primera fase reparadora, que más o menos dura entre 10 y 12 días, que se denomina callo óseo blando. O sea, primero se hace un callo óseo blando, que es literalmente tejido fibrótico.
ese tejido fibrótico, con un colágeno desordenado, se produce una calcificación del mismo, y entonces, obviamente, ese tejido fibroso calcificado es como un núcleo que trata de unir los dos fragmentos óseos, como acá vemos, se deposita y son un núcleo que une los dos fragmentos, que tiene mayor volumen que el hueso, con la función de tratar, acá sí ya tenemos unidad estructural, o sea, ya con el tejido callo óseo primario, que primero es fibrótico, y después eso se calcifica y se produce el callo óseo secundario, que ya tiene depósito de calcio, pero es un calcio que tiene mayor volumen, pero tiene menor resistencia. ¿Por qué? Porque no tiene la estructura propia del hueso, sino simplemente es el tejido fibrosado, tejido fibrótico con el colágeno desordenado, calcificado. Tiene mayor volumen, pero no tiene la resistencia del hueso original. Después de esta fase dura más o menos entre 6 y 8 semanas. El tiempo de esto es muy variable debido a que depende de la inmovilización. Primero puede haber demoras aquí en la fase inflamatoria si hay mucho tejido necrosado. Después puede haber acá en la fase reparadora, puede haber demoras, porque esto depende mucho de la fijación. O sea, si hay muy buena fijación con un buen nivel de oxígeno, se realiza la reparación en tiempo y forma, o sea, entre 6 y 8 semanas. Ahora, si no hay una buena fijación y no hay oxígeno, se produce una formación de cartílago en vez de tejido óseo. Y si hay, hay oxígeno, pero la fijación es inadecuada, se produce, queda siempre en una fase fibrótica, no se deposita el calcio, entonces queda únicamente unido por tejido fibroso. Entonces, la demora es muy variable de acuerdo a la inmovilización y de acuerdo a la oxigenación que tenga en la zona. Una vez que se da este callo óseo, que es el secundario, que normalmente dura entre 6 y 8 semanas el tiempo, nosotros debemos controlar para ver su evolución mediante radiología. Nosotros podemos ver el avance que tiene porque como hay tantas variables que pueden modificarlo, entonces nosotros vemos el grado de osificación, el grado de desarrollo. Entonces ahí ya viene la fase de remodelación del hueso. O sea, ¿en qué consiste la fase de remodelación? Una vez que se produjo este callo óseo secundario, se produce la remodelación nuevamente, que acá sí se ve estimulado por el movimiento, la remodelación ósea, y células especializadas que se denominan osteoclastos, van a ser los encargados de hacer canales dentro de ese hueso, y en el interior van a migrar los osteoblastos, que se van a transformar en osteocitos y van a restituir, y a su vez también se van a avanzar los capullos vasculares y va a restituir la estructura javeriana original del hueso. O sea, el hueso es el único tejido del organismo que cuando termina la cicatrización queda, obviamente si no hubo pérdida de tejido y demás, queda exactamente igual que el tejido original. Nosotros estudiamos piel donde se produjo una herida, la solución de continuidad que se produjo una herida, le queda una cicatriz. Aquí en el tendón pasa lo mismo y en todos los tejidos, salvo en el hueso, que nuevamente recupera la estructura javeriana. O sea, el hueso, en esta fase de remodelación, las trabéculas óseas comienzan a alinearse nuevamente y se produce la reorganización javeriana. Estos osteoclastos son capaces de avanzar por ese
por el tejido óseo. Aquí vemos cómo va avanzando, aproximadamente unas 70 micras diarias, y entonces le van haciendo los canales por donde y la reestructuración de las laminillas óseas, y va a tomar la estructura haberiana con los canales de Haber, canales de Bowman, nuevamente como en la fase original. Ese es el proceso que se da durante la remodelación ósea, que esta remodelación ósea puede llegar a durar hasta un año, 7, 8 meses, hasta un año. O sea, cuando termina la fase de reparación, el hueso tiene integridad estructural, pero no tiene el 100% de la resistencia. La resistencia lo termina de tener cuando termina la remodelación, y este proceso es mucho más lento, es dependiente del movimiento del individuo, y puede llegar a durar hasta 7 meses o un año. Pero cuando termina, queda exactamente igual que el hueso original, que es el único tejido del cuerpo que tiene esa propiedad. Con respecto, eso es la indirecta o espontánea, cuando se produce la ruptura con separación. Cuando la cicatrización primaria es cuando los dos fragmentos quedan muy próximos entre sí, unidos, que puede realizarse cuando se produce cuando se logra con una excelente fijación, o sea, una fractura rápida, y rápidamente se logra entonces se produce primero una fase de llenado, o sea, cuando nosotros se coloca una fijación que cero movimiento, o sea, generalmente la fijación que se hace con placas, y entonces se produce esta cicatrización primaria, que es mucho más rápido, se produce fase de llenado y fase de remodelación, o sea, prolifera laminarmente el hueso, y se produce la remodelación con la estructura haberiana, y el proceso es mucho más rápido. En 30 días generalmente está hecha la cicatrización. Y la cicatrización por contacto, que es el tercer punto, es cuando se produce una fisura, o sea, una ruptura incompleta. Entonces, a ese nivel también se produce el desarrollo de los canales haberianos nuevamente, rápidamente se dan sobre las laminillas, y se reorganiza sin darse todos los pasos que anteriormente vimos en el caso del segundo. ¿Qué factores influyen sobre la cicatrización? Como ya recién vimos un poco, el grado de trauma local. O sea, si hay un trauma local muy importante en la cicatrización, es más lenta, porque hay mucho tejido necrosado, ni hablar si hay pequeños esquirlas de hueso, fragmentos que tienen que reabsorberse. Entonces queda en fase inflamatoria hasta que todo ese proceso se reabsorba. Entonces, todo ese trauma hace que muera gran cantidad de tejido, y ese tejido desvitalizado tiene que reabsorberse para poder pasar a la fase regenerativa. Después, la pérdida local de hueso, eso es otro elemento, porque ese hueso tiene que generarse a partir en el coágulo, y eso demora. Después, la inmovilización inadecuada, vimos antes que si no hay una adecuada inmovilización en la fase de calcificación, o sea, se produce la parte fibrótica, pero la parte de calcificación no se da por más que tenga oxígeno, o sea, no avanza hacia el callo óseo duro, entonces queda en la forma de callo óseo blando, y entonces va a estar demorada marcadamente. Por lo tanto, que sea una adecuada inmovilización es fundamental para la evolución. El insulto, por eso,
siempre es mucho mejor realizar una fijación interna que en una fijación externa, porque la fijación externa es mucho más ineficiente como inmovilización, mientras que las fijaciones internas, o sea, las quirúrgicas, son mucho más eficientes. Si no es buena en la inmovilización, se enlentece la cicatrización. El insulto quirúrgico es otro. Si nosotros en la cirugía realizamos un insulto quirúrgico muy importante, por ejemplo, la placa realiza una muy buena inmovilización, colocando una placa. O sea, la placa es una placa de acero que se coloca a los costados con los tornillos. Ya van a venir los chicos, Nico y Juan, en Pequeños Animales se lo van a describir en detalle. La placa, el insulto quirúrgico, es muy importante. Si bien la movilización es la mejor, el insulto quirúrgico es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque hay que separar todos los tejidos musculares y demás para poderlo aplicarse. Hay que realizar la colocación de los tornillos, la rosca y todo eso genera lesión que libera factores de la inflamación que pueden enlentecer el proceso. Y la infección postquirúrgica es otro elemento muy importante, debido a que esa infección generalmente se une a las prótesis y demás, y hace que mientras está en la infección no se modifica el pH para que los procesos cicatrizales puedan avanzar. Entonces, mientras está en la infección, queda en fase de inflamatoria y puede estar meses en ese periodo. Y entonces, por lo tanto, es algo gravísimo, y todos estos tejidos desvinilarizados están muy expuestos a infecciones, ya sean por vía hematógena o por falta, si no tiene ni hablar, si no hay una adecuada esterilización de los materiales que se van a utilizar durante la cirugía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de la posibilidad de una infección, porque si se infecta, no cicatriza. Si no se puede inmovilizar, no cicatriza. Y entonces son todos detalles que hay que tener mucho cuidado para que se evolucione este tema. Bueno, ahí vimos cómo se rompe un hueso y cómo se cicatrizan las distintas formas y qué pueden enlentecer una cicatrización del hueso. Ahora vamos a ver cómo clasificamos la fractura, porque la fractura, entonces existen estas clasificaciones, importantes que las manejemos para poder hablar con terminología y poder hablar con terminología y poder describir con precisión las distintas lesiones que presentan los huesos. Entonces nosotros, manejando esta terminología adecuadamente, podemos precisar. Entonces, si nosotros tendríamos que hacer una consulta o hablar con alguien, podemos expresarnos con exactitud para que la otra persona nos entienda sin mayores problemas. El primer elemento que hay que tener en cuenta, especialmente en grandes animales, es si es cerrada o es abierta o expuesta. O sea, una fractura cerrada es cuando no se da esta clasificación es según la integridad tegumentaria, o sea, el área que cubre la zona. O sea, si la piel que se encuentra sobre la fractura está cerrada, o se ha roto la piel y entonces queda expuesto el hueso. Esto es fundamental porque cuando la fractura se hace expuesta, hay una contaminación de ese hueso, y cuando hay una contaminación del hueso, el pronóstico es completamente diferente a que si no hay contaminación. O sea, en animales, en grandes animales, en huesos largos, cuando las fracturas son abiertas, el 99,9% de las evoluciones son desfavorables. Incluso la gran mayoría indica la eutanasia, porque es casi imposible eliminar la sepsis que se genera
con esa forma de fractura que queda el hueso ahí en contacto con la tierra y con todos los elementos. Por lo tanto, es muy importante dividir si es cerrada o si es abierta o expuesta. El segundo, el tamaño de la fractura, si es bifragmentaria, ¿no es cierto? Cuando está dividido dos, trifragmentaria, plurifragmentaria, con minuta, que son pequeños fragmentitos a distancia, o esquilosa, que son fragmentos, porque con minuta es probable que se reabsorban, o la esquilosa ya es muy probablemente tengamos que ir a extraer ese fragmento, porque posiblemente sean muy grandes y se van a comportar como un cuerpo extraño y después el organismo va a tratar de eliminarlo, va a generar fístula. Entonces, de ahí la división entre conminuta, que son fragmentos muy pequeños, y esquilosa, cuando son fragmentos de mayor tamaño. Con respecto a la línea de fractura, ¿no es cierto? Pueden ser transversal, cuando la fractura es transversal al hueso, longitudinal, cuando es sagital, o sea, tiene la dirección más larga del hueso, oblicuas, ¿por qué es importante oblicuo? Por ejemplo, si es transversal, es muy probable que podamos hacer un yeso, porque nosotros confrontamos las dos partes transversales y sin lugar a dudas la retracción muscular va a estar apoyado al hueso y va a ser fácil que se mantenga en posición, mientras que si es oblicua, muy probablemente no zafe y entonces se acabalgue uno sobre la otra si nosotros colocamos yeso, y entonces ahí estamos obligados a utilizar otra técnica de fijación. Las espiroides son las propias de que se dan en el húmero especialmente, ¿no es cierto? Que es rotacional, y entonces, bueno, pero a ese nivel no hay cirugía descripta y hay que dejar que se cure por segunda. Después, el tipo de desplazamiento que tiene el fragmento, entonces es por distracción, como produce en el caso del sesamoide, donde tenemos los ligamentos sesamoides distales por debajo y el suspensorio por arriba. Cuando se produce la fractura, se producen fuerzas distractivas que llevan los fragmentos hacia arriba. Por encaje, cuando ingresa uno sobre el otro, que se da especialmente en los huesos largos. Rotacional es la típica del húmero, que produce por la fuerza de torque que recibe el hueso a ese nivel en forma periódica, y entonces por mucha fuerza, esa fuerza rotacional produce la ruptura y gira sobre sí mismo. Por fuerzas angulares, estas son por los traumatismos, y el encabalgamiento, cuando se superponen, se produce la fractura y se superponen un cabo sobre el otro, que obviamente se acorta el largo del miembro porque queda ahí unos centímetros más uno superpuesto sobre el otro. Obviamente, para realizar la fijación hay que... ¿Es liviano el tuyo? ¿Cómo? Nico, ¿me hablaste? No, acá uno que me hace sin nada que ver, perdón. Bien. ¿Quería aprovechar a responder unas preguntas o...? Dale. Pará, faltan dos y las respondemos. Falta Dale. Dentro de la clasificación. Bien. Según la localización de la línea de fractura, puede ser en la epífisis, en la diáfisis o articular. Dentro de la epífisis tenemos las denominadas Salter-Harry. Salter-Harry son cuando involucra el cartílago de crecimiento. Entonces, tenemos Salter-Harry de tipo 1, cuando la ruptura, esto es frecuente, yo lo he visto varias veces en los terneros, cuando tratan de atarle las manos en el parto, se despegan los cartílagos de crecimiento de este nivel. Tipo 2, cuando es un pedazo, una sección dentro del cartílago de crecimiento y se rompe la diáfisis. Tipo 3, cuando una sección dentro del cartílago de crecimiento y después una sección va por la epífisis. Tipo 4, cuando cruza de esta forma desde la epífisis, cartílago de crecimiento, diáfisis.
tipo 5, cuando se produce la calcificación del cartílago de crecimiento de un solo lado. Esto hay que tener cuidado porque esta zona sigue creciendo y este no. Y tipo 6 es cuando se produce este puente lateral, que también está descrito dentro de la fractura, pero esto se produce. Yo me tocó un caso, por ejemplo, un potrillo que fuimos a revisar a Mar del Plata, y tenía una cicatriz a este nivel, en el extremo distal del radio. El potrillo estaba perfectamente normal, pero tenía una cicatriz. Ellos nos dijeron que habían hecho placa y que no tenía ningún problema. Claro, no tenía ningún problema en ese momento, pero ¿qué pasó? Ahí se hizo este puente, en la cicatriz se hizo este puente. Entonces, de este lado el cartílago de crecimiento no crece, porque está el puente que lo tiene, y de este lado sí crece, y en el tiempo se produjo una deformación, el potrillo se achuecó, para llamarlo de alguna forma. Entonces, cuando llegó, yo le hice las placas, vi el puente, entonces le dije, mire, acá puede haber problemas por esto, y me dice, bueno, si ustedes tienen problemas ahí, nosotros les reconocemos para otro año el potrillo, con otra compra. Y fue lo que pasó. En el tiempo se fue desviando. ¿Por qué? Porque de este lado crecía, de este lado no crecía, y entonces se produjo. Y entonces esa es la importancia del tipo 6 de Salter-Harry. Vos, Raúl, uno, ya arranco nomás. Sí, Me falta una y ya estamos. por eso. Y después, obviamente, las diafisarias son las mayorías, las articulares cuando involucra la articulación o están dentro de la cápsula articular, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Y después tenemos, según la extensión de la fractura, puede ser completa, cuando va de una corteza a otra, incompleta o fisura cuando involucra una sola corteza, o en tallo verde, es la típica fractura del potrillo joven o que se da en la caña, donde inicia en una corteza y termina en la misma corteza, haciendo una fractura que se denomina en un plato o brillo de reloj, que ya vamos a ver en detalle más adelante, cuando hablemos de fractura de hueso cáneo. Bueno, Nico, ¿cómo es las preguntas? Sí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Está. No, uno si podía repetir la Salter-Harry tipo 6. Sí. Salter-Harry tipo 6 es acá, este tipo. Se produce, por ejemplo, en nuestro caso, había una herida en el extremo distal del radio. Esa herida hizo que se deposite calcio en el extremo del hueso y hace un puente a este nivel, como se ve acá. Entonces, ese puente esta es la epífisis del hueso. Ustedes recuerdan que el hueso crece a partir de sus epífisis. Entonces, ¿qué pasa? En un animal de desarrollo, si esto estaría en un animal adulto, no pasa absolutamente nada. Pero en un animal de desarrollo, esta epífisis, el hueso está creciendo, entonces crece más del otro lado, donde no está el puente, y se produce la desviación del miembro, o sea, se pone chueco con una desviación angular, se llama, generada por este tipo de lesión que se denomina Salter-Harry tipo 6. ¿Quedó claro? ¿Nico? Sí, quedó claro ahí. Después, sí, para. Diferencia entre fractura comminuta y esquirlosa, si puede repetirla. Sí. Las conminutas son las fracturas más, con fragmentos muy chiquitos que muy probablemente se reabsorban. Entonces, si nosotros estamos pensando en una cirugía, probablemente tengamos que tratar de inmovilizar los fragmentos más grandes, o en una de esas podríamos estar pensando de hacer un yeso. Mientras que, ¿por qué? Porque total esas pequeñas fracturas conminutas muy pequeñas se van a resolver, mientras que en la esquilosa ya los fragmentos son un poco más grandes
y ahí nos generan dudas si eso se va a resolver. Por lo tanto, si nosotros tratamos de inmovilizarlo, hay que tratar de extraer esos fragmentos, porque muy probablemente en el tiempo se comporten como cuerpo extraño y el organismo genere fístula y demás complicaciones por los mismos. Después otro manejo de fractura, que eso calculo que viene más adelante. Después, bueno, si la cicatrización... Bueno, una que no le quedó claro en tallo verde, pero eso supongo que también lo vamos a hablar ahora sobre caña y fractura Cuando por hablemos estrés. sobre caña vamos a hablar de tallo verde. Después, escucha, la cicatrización depende más de factores provenientes del periostro o de médula ósea. Pregunta por el posible efecto deleterio de los clavos o placas respectivamente. No, la fractura, o sea, desde el periósteo o de la médula ósea se produce la vascularización fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, si es una fractura donde es bifragmentaria y están los dos fragmentos confrontados, la cicatrización se va a hacer en tiempo informe, o sea, va a demorar aproximadamente unos 6 semanas a 8. Mientras que si, por ejemplo, se produce la fractura y queda acabalgado, o sea, queda un fragmento sobre el otro, en vez de estar uno a continuación del otro, queda acabalgado, que es acabalgamiento, entonces solo está en contacto el periósteo, entonces ahí el proceso es mucho más lento y puede llegar a demorar hasta 16 semanas para producirse el callo óseo secundario, porque la vascularización proviene únicamente del periósteo. Las placas y eso no producen mayores lesiones sobre el periósteo. La cicatrización, el problema de la placa es que depende dónde se produce la fractura. Entonces, el grado de lesión quirúrgica para poderla aplicar, porque hay que destruir mucho tejido para poder aplicar la placa sobre el periósteo, pero la placa no lesiona el periósteo. Y los tornillos tampoco, o sea, la lesión es mínima. Y si se puede colocar la placa con una lesión quirúrgica mínima, es la mejor solución, porque ahí se da, o sea, es el proceso en donde la remodelación se hace, es donde se da la cicatrización primaria. Cuando se logra una excelente fijación, es lo que hace la placa. O sea, pero claro, tiene que ser un lugar que para poderla colocar no hagamos una lesión quirúrgica demasiado grande. Entonces se da nada más que es mucho más rápido porque se da el llenado y remodelación. Entonces, nosotros tuvimos un caso con el doctor Astesano una vez, que trajo un perro, en esa época hacíamos alguna cirugía de perro, y con la doctora Nelja le colocamos una placa en el fémur, estaba roto justo en la mitad del fémur, y le colocamos la placa, quedó perfecto, fijado muy bien, y el perro había pasado que saltaba el tapial de la casa, era un perro grande, saltaba el tapial y se iba a la calle. Y lo chocó un auto. Entonces lo trajeron, lo operamos y le pusimos la placa. A los 20 días lo llaman, que había saltado el tapial de nuevo, se le había ido de nuevo. O sea, ya en 20 días ya se había cerrado, ya no le dolía más nada, ya estaba todo, a tal punto que volvió a saltar el tapial el perro. El doctor Astesano me llamó, dice: Raúl, debemos tener un quilombo de tornillo ahí adentro. Y resulta que ya estaba consolidada la fractura con ese tiempo de cicatrización. Y la última, que dice: las hembras, debido a su estructura ósea, mayor distancia axocortical, que yo no sé de dónde habrá sacado eso, pero si son ostensiblemente menos tendientes a padecer fractura en comparación con los machos. Yo no sé eso de dónde esa distancia, si es así o de dónde habrá sacado el dato. ¿Hembras? O si en lo endocrinológico... Depende del hueso, no del sexo. Por eso no del sexo, depende del ancho, depende del animal, más que del... Y bueno, y después si de lo endocrinológico contrarresta la ventaja que pudiera existir. Yo
El tema endocrino, hasta donde yo tenía, era con las mujeres después de la menopausia, que había ahí un problema de calcificación y demás. No sé si en yegua está descrito algo, hasta donde yo sé, no. Sí, y menos animales en competencia, ¿no es cierto? Eh, Sí, más. Yo ahí algo le puse, porque hay varias preguntas que para mí se van a responder ahora cuando se hable de fisiología y fisiopatogenia, ¿va? De sobrecaña y fractura por estrés. Pero, o sea, como si lo dijiste, lo vuelvo a repetir el concepto. El hueso no es algo estático, el hueso es una estructura dinámica que va adaptándose a los estímulos que recibe. O sea, por eso Raúl dice que depende si está haciendo actividad o no. Ahora calculo que vos, Raúl, vas a profundizar cuando hable sobre caña. Bueno, vamos a hablar en detalle ahí Exacto, va a pero quedar un poquito más eh, claro cuando hablemos de fractura por bien, estrés. perfecto. Bueno, acá tenemos algunos pequeños ejemplos para que vean la importancia de lo que dijimos recién. Por ejemplo, esta es una fractura diafesiaria oblicua trifragmentaria. ¿Está claro? ¿Eh? Acá tenemos una Salter-Harry de tipo 2. ¿Eh? Entonces con eso nosotros ya por teléfono y ya hablamos y entonces nosotros sabiendo precisar, acá tenemos una bifragmentaria en la apófisis extensora de la tercera falange. ¿Eh? Aquí, no sé si alcanzan a ver ahí, esta, ¿la ven la línea de fractura ahí? Esta es una fractura articular, condilar se llama porque involucra el cóndilo, ¿no es cierto? Del extremo distal del metacarpo. Ubican el metacarpo, los dos sesamoides, y ahí ven la línea de fractura. Entonces, esta normalmente se le puede poner un tornillo para asegurarlo de este lado, pero mi experiencia, el 100% de los que yo tuve, se curan, porque como esto está tan unido, tan firme, se produce la cicatrización, como descubrimos, incluso como lo describimos recién. Se produce una cicatrización, ni siquiera, o sea, es una cicatrización muy eficiente. Yo nunca tuve problema, aunque la literatura describe la colocación del tornillo, ¿no es cierto? Esta son los dos sesamoides con bifragmentario, o sea, cada sesamoide tiene una fractura bifragmentaria. Acá podemos ver distractiva, ¿eh? ¿Por qué? Porque separó, quedó una luz acá en el medio. Obviamente el mecanismo de cicatrización, acá falta tejido, por lo tanto esto es muy probablemente no vuelva a recuperar la estructura original de este hueso. El sesamoide puede quedar como normal, pero si no hay distracción, cuando hay una fractura distractiva, acá fíjense, hay una separación de 3 milímetros por lo menos, y entonces esa separación tiene que, y obviamente todo eso enlentece el proceso y muy probablemente no quede con la resistencia original. Aquí tenemos una de sesamoide, esta es trifragmentaria, ¿eh? Una fractura trifragmentaria de sesamoide. Acá tenemos, esta, ¿qué hueso es? Esta es una segunda falange, plurifragmentaria articular, de segunda falange. Este acá no es un fragmento, ¿no es cierto? Este es el hueso navicular. Acá vista de perfil y acá vista de frente, entonces plurifragmentaria. Esta es una fractura laminar, o sea, es articular, va de una cara articular hasta la otra, y entonces involucra, por eso es laminar, y entonces acá vista de perfil y acá vista con Sky. Esto ya lo van a leer en detalle cuando den los prácticos, cómo se ve esto y cómo se toma esta placa. Entonces acá vemos el tamaño del fragmento, qué parte del hueso, este hueso es el tercer carpal, y este también, entonces la fractura podría estar involucrando las dos partes del tercer carpal o una sola. Entonces acá uno resuelve la cirugía, que acá se coloca un tornillo a este nivel. Bueno, entonces para verlo necesitamos estas dos tomas. La transversal, ahí ya vemos la fractura. Y visto en la Skyline, que se ve esta toma para ver el tamaño del fragmento y dónde está ubicado. Bueno,
Eso es para que puedan ver la importancia que tiene esta clasificación, aprenderla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un animal fracturado? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es la evaluación general, como siempre que hay un trauma importante, ¿no es cierto? Una evaluación general, ¿por qué? Porque ese animal puede estar en shock, ya sea por el traumatismo o por el dolor, puede estar en shock. Entonces, realizar una evaluación general para determinar frecuencia cardíaca y demás, y después las mucosas, el grado de hidratación, todo para poder precisar si están entrando en shock o no están entrando en shock. Si el animal está hemodinámicamente bien, realizamos la evaluación local de la zona y bueno, debemos y obviamente tratar de disminuir el dolor en lo mayor posible porque ese dolor puede llevarlo al shock. Entonces, una vez que llegamos nosotros, ahí si nosotros vemos que es muy grave, es necesario colocar morfina, si no los manejamos con antiprostaglandina, como puede ser la fenibutazona, como puede ser el fluoxinil, neglumine, como pueden ser hay distintos fármacos para el dolor. Después debemos tratar de inmovilizarlo. ¿Por qué? Porque esa fractura que no es expuesta puede hacerse expuesta con el movimiento. Entonces, se divide el miembro en 4 zonas, desde abajo hacia arriba, y la primera zona se coloca, se hace un vendaje Robertson, que ya lo van a ver en detalle en el práctico de pequeños animales, cómo se hace ese vendaje Robertson, pero consiste en la aplicación de repetidas capas de algodón y venda Cambridge, entonces ya se el vendaje Robertson y se le interpone una placa de PVC. En la zona 1 se pone en la parte dorsal del miembro, a ver si tenemos un ejemplo, ahí tenemos, ¿ve? En la zona 1, en la parte dorsal del miembro, el PVC unido a ese Robertson, que ya lo van a ver. Si nosotros en la zona 2 y 3 se coloca desde posterior el PVC y se une, así como entonces se trata de inmovilizar de esta forma. Esto no sirve para intentar que se haga el callo óseo, pero sí sirve para evitar que esa fractura se haga expuesta en el traslado a el lugar donde se realiza la posible cirugía. En el caso que sea, por ejemplo, este caso que es el húmero, acá lo que hay que hacer es extrabarlo al nudo para evitar, porque acá en la parte distal, este que está rozando, se va a desgastar y produce la úlcera y entonces ingresa una infección al interior de la articulación y esa infección puede ir con la vida del animal. Entonces hay que ponerlo en posición y trabarle el miembro con un PVC en la parte posterior. Que vendría a ser es la zona 4, ¿no es cierto? Que acá vimos cuando hay lesiones a nivel de la zona 4, se traba aquí el miembro. En el miembro posterior de la misma forma, en la parte distal, en la parte 1 se coloca hacia adelante, en la parte 2 se coloca en posterior y en la parte 3 de lateral. Cuando la fractura es a nivel de fémur, en la parte 4, se deja sin realizar inmovilización porque la masa muscular ahí se encarga y aparte no hay cirugía probable para hacerle ese nivel, así que hay que dejarlo tranquilo. Yo he tenido casos de fractura que tanto de húmero como de fémur, que el animal obviamente quedó 6 meses sin apoyar el miembro, se produce una cicatrización, como vimos con el coágulo y todo lo demás, que demora unos 6 meses, y después recupera la función. Prácticamente ni se notaba ni de radio, ni de húmero, ni de radio en el movimiento. Ahora, para la vida competitiva sí están seriamente dificultados, casi imposibilitados. Acá tenemos algunos ejemplos del libro, porque esto se ve, nosotros hemos hecho algunos, pero esto es muy difícil de dejarlo.
Después existen yesos, ¿no es cierto?, de fijación externa. Cuando nosotros realizamos la captación o la fijación puede ser externa, que es poco usado en los potrillos, solo en algunos potrillos puede ser, que puede ser Paris, que es el yeso común, o de fibra de vidrio, que son los sellos 4M, los yesos 4M, que se coloca para tratar de inmovilizarlo, pero en animales adultos es impensable. Todas las veces que yo intenté ver fijación, ya sea por sesamoide o lo que sea, se produce unas escaras, unas lesiones tan severas que después se infectan y que tarde o temprano terminan con la eutanasia. Con respecto a una vez que se coloca, sí puede estar indicado en el caso de los potrillos de animales más livianos. Ahí se coloca, hay que tener cuidado siempre de inmovilizar una articulación por arriba de la lesión y una articulación por debajo. Dentro del miembro siempre hay que inmovilizar dos articulaciones, una por arriba de la lesión y una por debajo de la lesión. Es muy importante, una vez que colocamos el yeso, controlar la temperatura, ¿no es cierto? Eso va a generar prurito, molestia, y tener cuidado con la inflamación, que puede producir una compresión que dificulta la circulación. Por eso hay que tener cuidado de la temperatura local, especialmente en la parte distal, que tenga una adecuada circulación, porque si el yeso está muy suave, se va a caer. Y si el yeso está muy apretado, puede producir isquemia, con pérdida del casco y demás, una isquemia en la parte distal del miembro por falta de circulación, porque está demasiado apretado. Obviamente, al producir prurito y molestia hay que tener cuidado, porque el animal tiende a morderse y demás, y por lo tanto hay que tratar de realizar la sujeción para evitarlo. Con respecto a la fijación externa, nosotros tenemos los tornillos, que son de distintos tamaños, ¿no es cierto? Y que cuando en los grandes animales pueden utilizarse. Por ejemplo, esta es una fractura condilar, como vimos, entonces esta fijación es muy eficiente. También en el caso de la ruptura de tercer carpal, como vimos antes, también es eficiente. Existen dos tipos de tornillos, de cortical o de esponjosa, que ese depende del tipo de rosca que tienen, ¿no es cierto? Obviamente, para colocar el tornillo primero se realiza el orificio, después se realiza con un macho, se realiza la rosca, y después se procede a enroscar el tornillo. También existen las placas, que tienen la ventaja, las placas, de que son muy buenas para, o sea, son lo más eficiente que hay para disminuir el movimiento, pero producen una lesión. Muchas veces el trauma quirúrgico que estamos obligados a hacer para colocar la placa es muy importante, y entonces eso la hace de poca elección. Bueno, los clavos de Steinmann en el caballo son de muy poca utilidad, se usan pequeños, ya lo van a hablar en detalle cuando hable Juan y Nico, pero son muy buenos porque produce poco trauma quirúrgico. Incluso nosotros no tenemos que abrir no hacer una herida sobre donde está el coágulo, donde está la fractura. Entonces disminuye mucho los riesgos de infección, pero tiene el problema de que es muy bueno para las fijaciones angulares, pero tiene el problema que es ineficiente para las fuerzas rotacionales. Por lo tanto, tienen que ir combinados para mejorar ese efecto con un cerclage, o sea, con una sutura alámbrica. Ya lo van a ver mejor en pequeños animales. También tenemos los tutores externos, que los tutores externos se colocan unos clavos por debajo, 2 o 3 por debajo y 2 o 3 por arriba de la fractura, y con una lámina lateral, y esa lámina lateral se fija a los clavos, y entonces de esa forma los tutores externos funcionan y son muy eficientes, son de primera elección muchas veces, especialmente en pequeños animales y en potrillos también, debido a que son bastante buena fijación y tienen
un insulto quirúrgico muy poco, muy escaso, y no se ingresa a nivel donde está el hematoma y donde está que es el lugar del riesgo donde hay más riesgo de infección. Entonces, estos tutores externos son de elección obviamente cuando podemos tener el animal estabulado y eso para que no se enganche eso en algún lado, se rompa. Bueno, eso con respecto a reparación de fractura. ¿Alguna pregunta, Nico? No, había unas cosas muy puntuales de fracturas sesamoide, pero digo, bastante amplio el tema como para... Está bien. Preguntaba si esas se sacaban, le dije que las del ápice, pero que pueden ser de ápice, cuerpo, base, sagitales, pero no puse a explicar más porque... no Claro, sé, me sí. parece profundizar. Sí, nosotros acá dentro de esta materia, la idea es que vayan teniendo una idea de fractura y cómo ir encarando el problema. Después, el que le interese puntualmente quinos, entonces ahí ya vamos a hablar en detalle de todos los tipos de fracturas de sesamoide y las posibles terapéuticas de cada una, ¿no es cierto? Y los pronósticos y nuestra experiencia sobre los mismos. Pero bueno, tienen que entender que la materia es muy amplia y son muchos los alumnos que probablemente le guste bovino o le guste y esos temas no le interesan. Entonces, el que le interesa que venga a los prácticos especiales, vendría a ser, y ahí le vamos a evacuar, incluso con las salidas programadas que podamos hacer, lo vamos a hablar. Con respecto a las fracturas por estrés, la mayor parte de las fracturas, o sea, sobre caña y fractura por estrés, o sea, no es lo mismo, no, esto no es fractura por estrés, es sobre caña, es una osteoperiostitis, o sea, es la inflamación del periósteo a nivel del metacarpo. A veces se puede dar en el metatarso también, pero una de 200, una de 500, qué sé yo. Son en el 99%, más del 99% se da en el metacarpo. O sea, en el miembro anterior, no en el miembro posterior. La sobrecaña es únicamente cuando el individuo realiza una actividad física intensa y ese hueso no estaba preparado para realizar la actividad física que está exigiendo y se produce la inflamación del mismo, entonces esa es una osteoperiostitis. ¿Por qué se puede dar eso? Se puede dar porque no hay una adecuada preparación del hueso, o sea, el hueso caña. Si nosotros, este es un esquema que hicimos, si nosotros, este es un corte transversal del hueso caña de un potrillo, al pie de la madre, este es un corte del hueso caña de un potrillo de 2 años, y este es un corte transversal de un potrillo ya entrenado, de un animal ya entrenado. Entonces, ¿qué pasa? Este hueso va modificando su estructura, se va remodelando, eso se llama remodelación ósea. Entonces, ¿qué pasa? Va cambiando su estructura, fíjese, desde el centro a la periferia hasta la corteza osteocortical, va aumentando y va aumentando marcadamente. Este es del miembro izquierdo, entonces del lado medial es el lugar donde se va haciendo cada vez de mayor grosor, que es los lugares donde las fuerzas distractivas van a actuar con mayor intensidad. Entonces, esta modificación se produce con actividad física. Si nosotros tenemos un potrillo a los 2 años, año y medio, lo encerramos en el box y a los 3 años sigue encerrado en el box, este hueso va a estar de esta forma. Mientras que si nosotros lo pusimos a hacer actividad física y la actividad física fue adecuada, probablemente el hueso esté como este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hueso tiene esta pared,
Entonces ahí sí puede recibir las presiones que necesitamos que reciba, las fuerzas distractivas que necesitamos que reciba, que va a hacer en el esfuerzo. Mientras que si su remodelación fue incompleta, es muy probable que ese hueso todavía no tenga la resistencia adecuada y ante presiones de alta intensidad y larga duración se produce la inflamación de ese periósteo. Y entonces esa inflamación del periósteo se denomina periostitis. Obviamente va a estar influenciado por el tipo de actividad, por el tipo de pista que está sometido, por el desarrollo que tuvo, si tuvo una adecuada nutrición durante su desarrollo. Y sin lugar a duda, lo que más influye, o sea, la nutrición sin lugar a duda tiene que estar bien, pero no es el determinante de la resistencia del hueso, la nutrición. Nosotros podemos darle 10 veces las necesidades de calcio y el calcio no va al hueso si el hueso no realiza actividad física. Por lo tanto, podemos darle 10 veces la necesidad de calcio y el hueso sigue estando débil. Todo el mundo quiere hacer los potrillos con hueso fuerte buscando un calcio importado que es super calcio y demás, y el calcio no importa si es de cáscara de huevo, si de dónde viene, lo importante es que lo coma, que tenga la proporción adecuada, 2:1 relación calcio-fósforo. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el grano la relación calcio-fósforo es de 5:1, 5 de fósforo, 1 de calcio. Y la dieta total tiene que tener 2 de calcio y 1 de fósforo. Entonces, si los animales están comiendo mucho grano, es muy poco probable que tengan una relación calcio-fósforo adecuada, y es algo muy frecuente que para que los animales tengan un muy buen estado corporal y estén vistosos y brillosos, le den una dieta muy rica en granos, especialmente maíz, y entonces los animales se ponen bonitos, pero con huesos muy débiles. Bonito y brilloso y gordito, y bueno, pero eso está, o sea, es otra creencia que si el animal come mucha energía, va a tener mucha fuerza. El animal, si come mucha energía, puede estar gordo, pero no fuerte. Para que esté fuerte, tiene que hacer actividad física. O sea, la fuerza la va a tomar en el gimnasio, no en el restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí los potrillos, que la resistencia del hueso se va a dar con actividad física, hace que con la actividad adecuada. ¿Y cuál es la actividad adecuada? La actividad adecuada es, si nosotros hacemos mucho trabajo de poca intensidad, no es adecuado. ¿Por qué? Porque el hueso no se modifica, porque necesita determinadas presiones para que generen efecto piezoeléctrico, para que produzca esta remodelación del hueso. Y si hacemos trabajos de alta intensidad y larga duración, produce las lesiones, entonces tampoco es el adecuado. Entonces, para que se produzca una remodelación y una adaptación adecuada, necesita esfuerzos de poca duración, de alta intensidad, pero de poca duración. Entonces, se habla de aproximadamente 150 metros, que son unos 10 ciclos, que son más o menos la cantidad de repeticiones que necesita para producir esta remodelación ósea. Y entonces de esa forma se va haciendo cada vez más fuerte el hueso. Y con intervalos prolongados, porque debido a que en un esfuerzo se produce, cuando hace el esfuerzo se produce la movilización de hasta el 10% del calcio depositado. Y después comienza a volver más o menos un 2% por día, para que sea más o menos esquemático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos repeticiones muy seguidas, se moviliza el 10%, cuando volvió el 2, el 4, hicimos otra repetición, y entonces el hueso, en vez de estar cada vez más fuerte, está cada vez más débil. Entonces, necesitamos trabajo de alta duración, de alta intensidad, perdón, de corta duración y con intervalos prolongados para permitir que se produzca, para que se movilice el calcio y darle tiempo a que recupere nuevamente. Se habla entre 5 y 7 días el tiempo de separación en esas repeticiones para que el hueso esté cada vez más intenso. Esto nosotros lo practicamos lo hemos hecho en forma práctica varias veces, y el porcentaje de lesiones
de osteitis en los primeros esfuerzos cae marcadamente cuando se hace el trabajo previo de preparación del hueso, y que aparte es completamente fisiológico. Si ese potrillo, que nosotros lo tenemos en voz comiendo mucho grano, estuviera suelto en el campo comiendo pasto, y él suelto en el campo retosa, pero cuando él retosa hace piques, y él no corre 500 metros ni 1000 metros, él hace piques de 150, 200 metros máximo, y ya comienza a trotar nuevamente, y después realiza otro pique nuevamente, y entonces de esa forma él es como fisiológicamente, naturalmente, está realizando la remodelación de su hueso. Cuando nosotros a ese potrillo lo metemos adentro de un box, entonces ahí estamos quitándole la posibilidad, porque ahí no tiene posibilidad de realizar la actividad física suficiente para capacitar ese hueso para que pueda recibir las próximas esfuerzos. Entonces, cuando el esfuerzo es muy exagerado, se produce la fractura, o sea, un esfuerzo de mucha intensidad y de muy larga duración, se produce la fractura del hueso cáneo. Mientras que la lesión es de sobrecánea, que es una osteitis, vamos a ver una pequeña deformación en la cara dorsal de la cánea y un dolor que caminando casi no se nota, no claudica el animal por sobrecánea, pero sí, si tocamos esta deformación, tiene intenso dolor y va a aparecer a los días después del esfuerzo. Cuando se produce un esfuerzo muy intenso, es muy desproporcionado, esa pequeña inflamación puede transformarse en una fractura. Entonces, sobrecánea es cuando es osteitis. Cuando ya se produjo la fractura, entonces ahora la fractura sí produce claudicación en el post-esfuerzo inmediato. Al día después, a los 2 días del esfuerzo, puede presentar claudicación. El dolor local es mucho más intenso que en la sobrecánea, y si nosotros tomamos la placa, podemos llegar a ver la fractura. La fractura en tallo verde consiste porque tiene su origen en una corteza, como vemos acá, y esto sigue y termina acá arriba. Lo único que no lo podemos ver nosotros, ¿por qué? Porque tiene forma de vidrio de reloj o de plato. Entonces, ¿qué pasa? El rayo X va en línea recta. Fíjese que acá tiene un tamaño y ahí es más chiquito. No es que es más chiquito, es que se cambió la oblicuidad de la línea, entonces parece disminuir el tamaño. Acá tenemos otra y acá tenemos otra. ¿Entienden? Acá, entonces, ¿qué pasa? Todos se comportan igual. Realiza la curvatura. Incluso ustedes van a ver en esta zona de desmineralización, ¿la ven ahí? Que ahí la zona de la fractura se ve desmineralizado, se ve más oscuro, radiolúcido. ¿Por qué? Porque pasan más los rayos, porque hay menos calcificación. Entonces ahí donde se produjo la fractura hay desmineralización, se ve un ensanchamiento de la corteza. Pero lo que es fundamental es entender que esa línea de fractura empieza acá, se dirige hacia arriba, continúa y termina acá. Entonces tiene la forma de un plato. Esta parte no la podemos ver. ¿Por qué? Porque por la ubicación es curva, y entonces como el rayo es recto, nosotros no se pierde la línea, o sea, no coincide la inclinación. Entonces para poder ver la totalidad de la línea hay que sacar muchas placas seriadas. Incluso no es fácil verla, muchas veces es más clínico el diagnóstico que radiológico, pero muy frecuentemente vemos esto, y obviamente con esto queda confirmado. Una fractura de este tipo va a producir intensísimo dolor, se produce después de un esfuerzo. Acá podemos ver esa zona que se produce una amplia, importante modificación en la cara dorsal, una hinchazón en la zona, y si tocamos ahí, un intensísimo dolor. El animal se niega, no quiere que lo toque. Cuando lo toca, se levanta en 2 miembros. Es muy intenso dolor local. El tratamiento en estos casos, cuando la fractura es pequeña, puede realizarse un raspado periosteal. Un raspado periosteal, o sea, se raspa con una aguja acá la parte dorsal del periósteo, que realiza una hemorragia, y esa hemorragia va a intentar cicatrizar. Cuando la fractura es de este tamaño, es grande,
lo que necesitamos es hacer las osteotixis, o sea, se realizan con un taladro agujeros que van desde la corteza hasta la médula, y desde la médula vienen las células rojas y las células que se van a encargar de hacer el coágulo y de hacer la cicatrización del hueso. La corteza tiende a no cicatrizar porque la vascularización es muy escasa, y entonces la hemorragia es escasa. Entonces, con esta osteotixis se facilita la cicatrización, y muchos animales que tienen este tipo de fractura, la fractura persiste porque la cicatrización es incompleta, mejora, se le va el dolor, cuando hace fuerza vuelve a aparecer la lesión, y así. Yo tuve caballos de 5 años que todavía le estaba doliendo la caña, cuando le hicimos la osteotixis a los 30 días desapareció para siempre. Entonces, cuando la fractura es importante hacer la osteotixis para evitar, y hay casos que se produce la fractura completa del hueso cáneo, ¿no es cierto? Y obviamente con una fractura expuesta es una tragedia, es muy peligroso para el jockey este tipo de fractura. Por lo tanto, cuando hay un dolor en la caña que nosotros sospechamos de fractura de caña, no intentar infiltrar para sacar el dolor ni nada de eso, porque es muy, muy peligroso cuando se produce la fractura, que el animal rueda, se produce la caída, pero cae sobre el jockey y con resultados muy, muy peligrosos. Es muy peligroso para el jockey. Y obviamente la fractura se va a hacer una fractura expuesta, y el animal ni hablar, hay que matarlo, ¿no es cierto? Pero es terriblemente peligroso para el jockey cuando se produce esta fractura. Por lo tanto, siempre hay que controlar que si hay un dolor importante en el hueso caña, no tratar de darle analgesia y aliviarlo, porque eso puede tener un resultado catastrófico. Otro hueso que se fractura de este tipo por estrés es la tibia, porque también tiene un borde subcutáneo, y ese borde ahí es muy frecuente que se fracture y produce intensísimo dolor y claudicación, que no es fácil de encontrarlo, si no lo revisamos es bien complejo. Y otro hueso que se fractura es el ala del ilion. Acá tenemos dos animales. ¿Ve? Este animal venía corriendo primero, no podía perder según Martín, y resulta que venía 3 cuerpos adelante y de repente se paró, y cuando terminó quedó rengo, no sabía por qué, y mirándolo de atrás se ve clarito, ve la simetría que hay entre este ala del ilion, este glúteo acá y este acá. Acá se fracturó y se movió el ala del ilion, por lo tanto produce esta simetría, que es una fractura de ala de ilion, así como podemos ver a este nivel. Como podemos ver a este nivel, este otro animal que también tuvo el mismo problema. Este caso es el diagnóstico, primero por la simetría, una vez que están cancheros, es fácil hacerlo, ¿no es cierto? Porque, y aparte se ve la movilización, animales que no eran, esto se denomina lunanco entre la jerga de los caballos. ¿Por qué? Porque es asimétrico. Fíjese la simetría que hay, está perfectamente parado, y este es mucho más alto. Entonces esto se denomina, la punta acá, la tuberosidad coxal, está mucho más cerca de la tuberosidad sacra de este lado que de este otro lado. ¿Por qué? Porque se fracturó y se movió hacia adentro. Entonces esa fractura se produce espontánea, se produce en la carrera, y también es una fractura por estrés. Ecográficamente lo podemos ver, ven, acá se ve el hueso, este es músculo, ¿no es cierto? Pusimos el ecógrafo acá en la parte de coso, este es músculo, y este es músculo, y ahí se ve, este es el ala del ilion, y este es el ala del ilion, queda clarito la fractura a este nivel, ¿no es cierto? Con respecto a este otro caso, la fractura también se produjo en el ala del ilion, pero muy próxima, acá este es el ala del ilion, ¿ve? A este nivel se encontraría la tuberosidad coxal. Y este es otro caso, no es el de recién, la ecografía del que vimos ahí. Este es otro caso en donde lo único que vamos a ver es una diferencia a nivel de la altura de las tuberosidades sacras. Esta es la tuberosidad sacra del ilion. El ilion tiene dos tuberosidades, la tuberosidad sacra acá y la tuberosidad coxal acá.
Acá, próximo a la tuberosidad sacra, se produjo la ruptura y próximo a la tuberosidad sacra, decirle que me espere 10 minutos, que estoy en clase. Próximo a la tuberosidad sacra se produjo la ruptura y próximo... Y entonces acá vemos, este es el lado sano, el homólogo sano, y este es el lado donde se produjo la fractura. Acá lo único que vamos a ver son la diferencia en altura entre las dos tuberosidades sacras. Es otro lugar donde frecuentemente se da. El tratamiento de esto hay que dejarlo, se cura por segunda intención se cura por segunda intención y rápidamente, o sea, nosotros tenemos que esperar 60 días que se haga el callo óseo, entre 60 y 90 días, y después comenzar la actividad de remodelación progresiva. Con respecto a otro tema que tenemos que hablar hoy es osteomielitis. O sea, con respecto a fractura, ¿hay alguna pregunta, Nico? Sí, tenés. Bueno, uno, ¿a qué hacer referencia con entrenamiento adecuado? ¿Cómo evitar el sobreentrenamiento y cómo el subentrenamiento tomando el hueso como referencia? Claro. Y si hay datos cuantitativos como guía, lo cual es medio... El entrenamiento se va haciendo de acuerdo a la respuesta del individuo, ¿no es cierto? Entonces es bien particular o técnicamente es independiente para cada individuo. Pero el entrenamiento tiene que tener un primer periodo de entrenamiento de huesos, que nosotros denominamos, en el cual el animal empieza con repeticiones de 150 metros, que cuando no está domado lo podemos hacer de tiro, y son piques de 150 metros para estimular que las cargas eléctricas que genera ese pique, esa fuerza, produzca modificación pisoeléctrica y genere carga eléctrica que produzcan la remodelación. Se empieza con 2 piques y se va aumentando progresivamente. Cuando el domador termina la doma, ya una vez por semana, repeticiones que se van haciendo para ir estimulando esa modificación. Obviamente, la cantidad, eso se tiene que ir viendo de acuerdo a cómo va resistiendo, si aparece alguna osteitis, si aparece algún dolor, incluso es muy variable si el animal es chueco, si el animal si es chueco, necesita más tiempo de trabajo porque necesita más remodelación, porque las líneas de fuerza no están pasando donde deberían pasar, por lo tanto necesita más trabajo para poder hacerlo. Y entonces progresivamente ahí se le va aumentando la cantidad de piques y obviamente con una dieta equilibrada con una relación calcio-fósforo, ¿no es cierto? No hay una receta de decir se hace 3 piques una semana, después 4 piques otra semana, todo eso, ¿no? Porque es bien indistinto en cada individuo, de acuerdo al tipo de hueso, de acuerdo a la estructura y de acuerdo al aplomo. Pero básicamente por 2 semanas en 2 piques, después por 3 semanas en 3 piques, y después por 4 semanas en 4 piques, más o menos esa es la proporción media que están para que tengan una idea de esa historia. Nico, ¿algo más? Sí. Después sí, cuando la sobrecaña se produce en metatarso, que aunque sea poco frecuente, si podemos sospechar que antes se ha dado en el metacarpo o puede darse de forma independiente. No, generalmente se dan en las 4, cuando se dan las patas porque tienen las manos también. Es casi imposible que se den en las patas solas porque por lo que ya le describió Nico en el práctico, el miembro posterior recibe la sobrecaña es por presión, es de apoyo. Y en los miembros posteriores la presión es mucho menor que en los anteriores. Por lo tanto, cuando aparecen los miembros posteriores, porque los anteriores es más grande, normalmente es así.
Sí, igual no quita que a veces haya fractura por estrés como hacía en el ilio o en la tibia y las cañas no tengan problema, ¿no? Guarda que Ah, a sí, veces sí, sí. puede. Esa es otra historia, ¿eh? Estamos hablando de osteoitis. Fractura por estrés puede darse exclusivamente en la tibia o en el ilion y no tener nada en las cañas, eso sí. Bueno, después otro, ¿en cuánto tiempo se pierde el acondicionamiento óseo de un animal de alta competencia si es que hay que frenarlo o sea, si hay que darle reposo por algo? ¿En cuánto tiempo? No entendí. Ah, Sería como en cuánto tiempo pierde esa adaptación que hizo el hueso a. no, sí. Por ejemplo, no es raro que un animal que lo tengas que parar un año, y así tenga 5 años, cuando inicia por alguna lesión importante en algún lado, que no es común, pero por ahí hay algunos cuidadores que lo hacen, es muy probable que aparezca una lesión de sobrecaña a los 5 años. ¿Por qué? Porque ese hueso, tanto tiempo con poca actividad, pero normalmente cuando hasta 2 o 3 meses no hay problema, pero de ahí para adelante sí habría que reiniciar un trabajo, pero de todos modos siempre la actividad después de un parate tan importante es bien progresivo y generalmente es poco frecuente, pero puede darse. Hay casos de aparecer sobrecaña con animales de 5 años porque no se dio la progresión adecuada, ¿no es cierto? Después, el tipo de trabajo ese para evitar sobrecaña de alta duración, alta intensidad y corta duración, perdón. ¿Se debería realizar en todos los equinos independientemente de la disciplina deportiva a la que luego se utilizan? Sí, en principio para realizar un buen estrato, porque ¿qué pasa? La caña, si bien no en todas las disciplinas son frecuentes la sobrecaña, pero la caña no es que la lesión es de la caña, yo siempre digo, es la luz roja que te está explicando, te está avisando, es la forma que te está avisando el animal que ese hueso no está preparado para hacer lo que estamos pidiendo que haga, por eso se inflamó, pero el carpo tampoco está en condiciones, el sesamoide tampoco está en condiciones, por lo tanto, en todas las disciplinas sería importante hacer un entrenamiento del hueso previo a hacer trabajos de alta intensidad. Después otra, ¿cómo rehabilitar hueso, músculo y tendones en caso de verse afectadas las tres estructuras? Teniendo en cuenta que son tejidos disímiles en reparación, irrigación, inervación, etc. El tema es que si tenía afectadas las tres estructuras, esto estamos bastante complicados. Hay que buscar otro. Sí, tenía una lesión ya, te lo chocó un auto, algo de eso. De todos modos, sí, bueno, hay un trabajo, hay una charla del tendón que, o sea, todos se entrenan con trabajos progresivos, o sea, pero hay que hacerlo bien progresivo. Si tenemos múltiples lesiones es porque la progresión no fue la adecuada. Porque todos se entrenan prácticamente de la misma forma, tanto el músculo como el hueso, como el tendón. Eh, eh, por ejemplo, el tendón se entrena haciendo pliometría. Hay un trabajo, hay una charla mía de pliometría que la pueden ver en internet. Entonces, el estímulo repetitivo de alta intensidad va produciendo modificaciones en el tendón, va produciendo modificaciones en el músculo y va produciendo modificaciones en el hueso. O sea, todos van a ir mejorando haciendo trabajos repetidos, pero siempre hay que tener cuidado de hacerlo bien progresivo y de menor a mayor y teniendo los controles adecuados, ¿no es cierto? Todo eso es una charla que es exclusivo para eso, nada más, pero cómo entrenarlo al individuo. Pero básicamente con repeticiones de alta intensidad y esas repeticiones no son a máxima velocidad, sino es alta intensidad y baja y corta duración. O sea, no necesita hacer un pique a máxima velocidad para que entrene el hueso. Y entonces con esas repeticiones se entrena el tendón y se entrena el músculo también. Y progresivamente se va a ir avanzando, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de un lunanco, que debe ser, dice Sí, que mientras esperan los 60, 90 días para que se forme el callo, o sea, en las fracturas por sí, delirium, ¿el animal queda en reposo absoluto? Eso es lo que no. sí, sí.
El animal queda dentro del box moviendo. ¿Por qué? Porque todo ese movimiento que hace, aunque sea mínimo, enlentece la cicatrización. Entonces, por ahí el animal nosotros lo dejamos suelto, por ahí él está sin dolor, retosa o ve correr otro animal, él intenta hacer un pique y todo eso es contraproducente para la cicatrización como vimos antes. Entonces, todo ese movimiento está contraindicado para la evolución, y no solo para la evolución, sino para el tamaño final del callo óseo, porque ese callo óseo que se estaba haciendo y se movió y se rompió, y sobre ese se hace un callo óseo más grande, y todo eso puede traer después enlentecimiento y problemas sobre la cicatrización final del hueso. Estaríamos. ¿Estamos listos? Bueno, vamos con el último tema de hoy, que estamos medio ajustaditos con el tiempo, pero vamos a hablar de osteomielitis. O sea, osteomielitis es la inflamación del hueso, que la podemos dividir en osteitis o osteoperiostitis, o sea, únicamente cuando involucra la corteza, como acá vemos el hueso, ¿ve? Y acá la corteza del hueso, y ese hueso se ve afectado únicamente la corteza. Entonces, es osteitis o osteoperiostitis. Y osteomielitis es cuando afecta corteza y médula. Entonces, con respecto a la osteoperiostitis, es cuando el individuo se involucra solo la corteza. Generalmente se produce por una lesión traumática, o sea, un traumatismo lesionó piel y lesionó la corteza y produjo un desprendimiento, incluso la infección del mismo, pero el organismo le produce una reacción de tejido de granulación que separa ese fragmento, y ese fragmento se comporta como una esquirla. Entonces se suelta ese fragmento y queda la piel, ¿no es cierto? Y el fragmento. Nosotros clínicamente vamos a ver una fístula, porque ahí seguramente donde se produjo el traumatismo va a haber una herida, y esa herida supura y supura y supura, y y tratan de poner esto y aquello y yodo para intentar solucionar el problema de que esa herida no cierra. Y esa herida no cierra, ¿por qué? Porque en el interior, si nosotros hacemos una placa, vamos a ver la línea de fractura y vamos a ver una zona fuertemente desmineralizada, radiolúcida, como se ve acá, que pierden hasta el 40, el 50% del calcio por la inflamación persistente que tiene. Y entonces, pero ¿qué pasa? El organismo le hizo una capa de tejido de granulación que lo divide, y entonces ese fragmento se está comportando como un cuerpo extraño, y entonces por eso se mantiene la supuración. Entonces la solución para solucionar esa fístula es quirúrgica. Obviamente se abre piel, se saca ese fragmentito que está generalmente suelto, sale muy fácil, y se sutura piel y se desinfecta bien, se lava y rápidamente se soluciona el problema. Acá no es séptico el problema. Aquí el problema es que el fragmento ese se comporta. ¿Por qué? Porque el organismo tuvo la posibilidad de hacer tejido de granulación ahí a ese nivel en el hueso, y ese tejido de granulación es muy eficiente, como vimos en piel, para aislarlo de la sepsis, y entonces queda el hueso, que se comporta como un cuerpo extraño y que es el que va manteniendo, el organismo reacciona, produce supuración, porque está tratando de disolverlo, tratando de eliminar y no puede, y entonces la solución es, obviamente, confirmamos el diagnóstico con una placa y quirúrgicamente lo extraemos muy fácilmente, el pronóstico generalmente es benigno. Distinto es el caso de la osteomielitis. La osteomielitis es ya cuando la infección no solo involucra la corteza, sino ya ingresó al interior del hueso y está infectado los canales de Haber y de Bowman, y entonces eso va produciendo necrosis, y eso va produciendo tejido muerto contaminado, y eso va produciendo trombo, o sea, va disminuyendo la circulación porque la infección va obstruyendo los vasos, y entonces se saca la circulación, y el pronóstico de eso es muy distinto. Entonces, esta
osteomielitis puede ser por vía traumática, o sea, por un golpe, ¿no es cierto?, que se produce la ruptura del hueso y ingresan los gérmenes. Puede ser por vía hematógena, que es el caso que se da en los potrillos en la poliartritis. Primero se hace la epifisitis, o sea, se inflama el hueso y después por contigüidad pasa al interior de la articulación y ahí se hace la poliartritis, ya sea desde el ombligo hacia las articulaciones en el potrillo o desde una neumonía. ¿Por qué? Porque a nivel del cartílago de crecimiento, donde hay una gran circulación, y entonces es muy probable que los gérmenes, debido a la gran circulación, por el gran crecimiento que tiene a ese nivel, produzca la contaminación del hueso a ese nivel y después de ahí pase a la articulación. Eso generalmente es Escherichia coli, Streptococcus X, Rhodococcus, son los gérmenes que habitualmente pueden producir esta osteitis hematógena. Y después la iatrogénica es cuando se realiza la cirugía y